Que el Señor les bendiga. Qué estudios tuvimos, ¿eh? Qué lindo está el estudio. Pero diga conmigo, hay más. No se canse de la palabra. No se canse. Quiero ser breve, a ver. Téngale miedo a un pastor cuando le diga quiero ser breve. No, pero quiero ser breve. Vamos al libro de Jonás. Quedé loco con Jonás el domingo. Capítulo 2 es la oración de Jonás. Por favor, ponga atención a la tremenda oración que se mandó Jonás. ¿Alguien alguna vez estaba angustiado y se manda una oración de esta? Bájame un poquito estos monitores de acá porque está muy fuerte. A ver. ¿Alguien se ha mandado una oración en la angustia? Cuando está todo cerrado, cuando ya te vas a ahogar y te mandan la oración del año. ¿Cuántos creen que Dios nos escucha? Aún desde el vientre del pez te escucha. ¿Cuántos dicen amén? No sé, pero encuentro que está muy fuerte. Bájale, claro. Yo creo que le molesta a usted. ¿Y eso que tengo que hacer ahí? Probando. Ahí sí, muy bien, estamos bien, ahí vamos mejor, bien. Busque el capítulo 2 de Jonás, ¿lo tiene? Vamos a leer la palabra del Señor y lo voy a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la gran iglesia dice, ay, qué bueno. Dice así la palabra: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él no me oyó. Le oyó, dice. Y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Mire lo que dice él, ¿eh? O sea, estaba en peligro de muerte. Me rodeó la corriente, todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Más aún veré tu santo templo, dice. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeéme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, diga conmigo, tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Cuántos dicen amén a eso? Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Levanta tus manos, diga: ofreceré sacrificio. Levanta tu mano, diga: ofreceré sacrificio. Y diga conmigo: pagaré lo que prometí. ¿Puedes decirlo de nuevo? Pagaré lo que prometí. Aplauda al Rey de Gloria. Amén. Que alguien diga amén. Venimos hablando el domingo de restauración. Levanta tu mano, diga: hoy es un día de restauración. ¿Sabías que Dios lo restaura todo? Dios lo restaura todo. ¿Cuántos lo creen? Qué lindo cuando uno habla de restauración. Porque el mundo te condenó, tu familia te condenó. Tal vez alguien te dijo: no, ya está todo perdido. Mas Dios te dice: no, tú eres la niña de mis ojos. Tú eres lo máximo para mí. Yo te formé, dice el Señor. Tú no estás quebrado. No, yo te voy a restaurar todas tus áreas de tu... ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿No es digno de alabanza eso? Cuando uno ve la vida de Jonás, todos la sabemos, es algo apasionante lo de Jonás. Él, cuando está dentro del vientre del pez, hay una angustia en él
que es increíble. Por eso que esta oración, si usted la lee bien, la medita bien, es como desgarradora. A mí me impacta cuando dice las algas lo rodearon. O sea, se estaba muriendo el hombre. O sea, era una angustia pero terrible. Y no hay nada más terrible cuando un hombre está en angustia. Dije que no hay nada más terrible cuando un hombre está en angustia, o una mujer. ¿Sabe por qué a la droga esa, la pasta base, le llaman la angustia? ¿Sabe, no? A la pasta base le llaman la angustia. Cuando un hombre, una mujer se tiran a ese vicio, es uno de los vicios, yo diría que el vicio más desgraciado que puede existir. Es un arma letal que el diablo usa contra los jóvenes, contra las jovencitas, los adultos. No hay respeto. Yo me acuerdo cuando mi hermano estaba en la angustia, era una cuestión terrible, o sea, indescriptible. Pierden todo lo pierden. Y por eso que le llaman la angustia, porque estar en angustia es cosa, no. Entonces, Jonás no se está volando con esta droga, sino que él está en la angustia de peligro de muerte. Porque el angustiado siempre está en peligro de muerte. Siempre. Entonces, esta historia es lo más hermosa. ¿Por qué Jonás tiene que invocar a Dios en medio de la angustia? Esa es la pregunta. Nosotros comúnmente no invocamos a Dios cuando estamos bien. ¿Cuándo lo invocamos? ¿Por qué nosotros somos así? Dije nosotros. ¿Por qué nosotros tenemos que invocar a Dios o nos acordamos de Dios cuando estamos mal, cuando estamos en angustia? ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué no nos invocamos cuando estamos bien? ¿Por qué no nos invocamos cuando nos está yendo, todo está yendo favorable? ¿Por qué somos así? Sino que lo invocamos cuando estamos complicados. Él hace una oración, pero desesperada. Ahora, la oración es buena. Levanta tu mano, diga, la oración es buena. Es bueno orar a Dios. Y aun cuando estamos desesperados, aun cuando estamos en la angustia, es bueno orar a Dios. La pregunta es, ¿pero por qué tenemos que llegar a esta instancia de orar de esta manera, con angustia? ¿Por qué? ¿Por qué si Dios nos ha dado muestra que es bueno con nosotros? Él nos fue a buscar, Él nos sacó de la miseria, Él nos sacó de lo que te sacó. ¿Por qué no ser agradecido? Nosotros deberíamos andar siempre, gracias Señor. Nosotros siempre deberíamos andar con una sonrisa de labio a labio. La boca nuestra debiera ser notoria la felicidad que sentimos. Imagínate, estás aquí, Dios te ha sanado. ¿Cómo debemos estar así? Pero por ese motivo, algo pasa. Y ya voy a llegar a ese punto. Entonces, ese es lo que me tiene intrigado. Pero ¿por qué tenemos que llegar a esta instancia? Ahora, nosotros no debiéramos pasar por estos procesos o estas cosas, porque nosotros debiéramos tomar el ejemplo de estos hombres, de lo que le pasó a Jonás. Las historias están para que a nosotros no nos pasen esas cosas. Lo que se escribió antes, dice Romano, se escribió para nuestro provecho. Creo que es Romano 4:15, creo que es. Todo lo que se escribió antes se ha escrito para ti y para mí, para que le saquemos provecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, lo que se escribió de Jonás, ¿para qué está allí? ¿Para qué está allí? ¿Para enseñarlo en la escuela dominical? Y vino un pez tan grande y ¡pum! Se lo tragó. Esa cuestión la cantamos todos. Eso no es para eso. La historia de Jonás está para aprender de que yo no voy a pasar por eso. Levanta tu mano, diga, yo no voy a pasar por eso. ¿Cómo, pastor? Si todos podemos pasar por angustia. Sí, pero lo que pasó, la angustia que sucedió en él, no fue un proceso. Anda, entré al área chica de inmediato. La angustia que pasa Jonás no es un proceso, hermana mía. Porque de repente nosotros pasamos procesos, claro que los pasamos. Pero la angustia de Jonás no fue un proceso, hermana.
La angustia de Jonás fue por desobediencia. Y ese es otro cuento. Por eso que yo el domingo decía, lo que pasó con Jonás, los marineros quisieron echarlo. De hecho gritaron: echen sus enseres al mar porque nos hundimos. Pero ¿por causa de quién se estaban hundiendo? ¿Por qué Dios levantó? Todo estaba viento en popa, así se le dice. Todo estaba perfecto. Creo que había un sol en ese día. Voy a preguntarle a Jonás cuando... Acuérdeme preguntarle si había sol o no. Pero me dije que había un sol, pero lo único que no lo veía era él. ¿Por qué? Porque Jonás estaba arrancando de Dios. Él creía que con meterse abajo del barco, en el sótano del barco, él iba a arrancar de Dios. ¿Cómo puedes decir eso, que te puedes arrancar de Dios? De Dios nadie se puede arrancar. Dios está abajo, Dios está arriba, Dios está en el medio. Dios está en todos lados. Él es omnisciente, Él es omnipresente. Él todo lo puede, todo lo siente. Él está en todo lugar. Aplauda al Rey de Gloria. Entonces nosotros deberíamos aprender de estas historias. Ejemplo hay mucho. Lo que le pasó a estos hombres de la Biblia. Hay un ejemplo grande de la angustia que le pasó a David. Mire, si algo bueno tenía David, ¿sabe lo que era? Él siempre que quiso ir a pelear, que quiso hacer un negocio, que quiso hacer algo, él siempre consultó a Dios. Levanta tu dedo profético, dile al de al lado, te están hablando, dile. Cada vez que quieras hacer algo, consúltale a Dios. Señor, ¿está bien que yo lo haga? ¿Está bien que me meta en este negocio? Pero nosotros decimos: Señor, ¿está bien que yo haga este negocio? Sí. Me diste la respuesta, ya, chao. No, espera. Dile: espere. Pero nosotros no le consultamos a Dios. ¿Será bueno este socio que me busqué? ¿O es malo este socio que tengo? Entonces uno tiene que consultarle a Dios y esperar. ¿Cuántos creen que Dios responde? Si hay algo que tenía bueno David, es que él siempre consultó a Dios. ¿Ataco, Señor? Sí, hazlo. Señor, ¿ataco por acá? No, ándate por allá. Siempre consultó y Dios le respondió. Dije que Dios te responde. La única vez que David no consultó, hermano, perdió feo. ¿Se acuerdan de la pequeña Siclat? Él ya había crecido, sus familiares, su familia, ganado, todo, tenía un grupo de gente que lo seguía, mucha gente, y se fue a meter, y estaba en una villa que se llamaba Siclat. La pequeña Siclat habla la Biblia. Y allí estaba él. ¿Y qué hizo? Él quiso ir a defender a un rey, quiso salir con él. Pero ¿cuál fue el error de David? No le consultó a Dios. Diga, no le consultó a Dios. Y eso le costó caro. Porque vinieron y lo atacaron, los enemigos, lo atacaron. Entraron a la pequeña Siclat, mientras él andaba con el rey. Y él entró, todos entraron, los enemigos entraron a la pequeña Siclat. ¿Y sabe lo que es? Los despojaron entero. Le llevaron sus ganados, le llevaron sus mujeres, le llevaron todo. Mira, hermano, cada vez que no le consultamos a Dios, el diablo se aprovecha. Entonces, ¿qué sucedió? Él estaba angustiado y él tuvo que clamar en la angustia. Pero aún en la angustia Dios le respondió y lo recuperó todo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que aprender de estos hombres. Lo que le pasó a estos hombres, a David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo después. Claro, por culpa tuya, David, vinieron y nos llevaron a nuestras mujeres, vinieron y nos llevaron nos quemaron la pequeña Siclat por tu culpa. Y hablaron de matarlo. Y allí le vino la angustia a David. Su propio pueblo, el cual él había criado, el cual él había hecho crecer. ¿Se acuerda que allí estaban los que se acercaron a David y no tenían nada? Ellos mismos querían matarlo ahora.
Dígame que no es para angustiarse. Se angustió mucho él. Entonces David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de ¿qué? De apedrearlo. Ahora escúcheme. Este pueblo estaba en amargura de alma porque se habían llevado todo y quemaron la ciudad de Siglat. Pero ¿sabe lo que hizo el Señor? ¿Sabe lo que hizo David? Cada vez que a ti te pase algo, cada vez que a ti no te vaya bien, cada vez que no te resulte el negocio, ¿usted qué tiene que hacer? Clamar a Dios. ¿A quién tiene que clamar? Dice que él, más David se fortaleció en Jehová. Fortalécete en el Señor. Yo no sé lo que te está pasando. Estás dentro de un pez, no sé. Allí dentro del pez, fortalécete en el Señor. No hay nada más precioso que fortalecerse en Él. No busque fuerza en el hermano. No busque fuerza en el amigo. Busca al Señor. Él te dará las fuerzas. Hoy ando con punch, no sé qué me pasa. Pobre Elsa, Dios mío. ¿Será esa que estoy haciendo calentero? Me creo Jorgito. Mire este caso. David no consultó a Jehová. Diga, no consultó. Él no consultó a Dios. Y él, por esta causa, le vino la angustia. Dice la Biblia que se angustió mucho por no consultar. Pero sí parece que escuchó a David cuando dice, mire lo que dice David: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates, alma mía? Y te turbas dentro de mí. Mire lo que dice: espera en Dios. Diga, él está hablando a su alma. El pastor Kevin lo predicó el domingo en la tarde. Él le estaba hablando a su alma. A ver, haga el ejercicio. Háblele a su alma, a ver. A ver, dígale. ¿Cómo le diría a su alma? Ve que hace falta. Venga al curso de arrepentimiento. Porque usted ahí va a saber hablarle a su alma. A ver, busque su alma. ¿Dónde está? Haga así. Haga así. Aquí está su alma. Aquí están las emociones, el pensamiento. Aquí está todo. Aquí es donde hay que arrepentirse. Porque la Biblia habla del corazón. Pero no está hablando de este corazón, habla de esto, entiéndalo. Porque el corazón usted lo puede trasplantar y seguir siendo el mismo. Pero nadie ha trasplantado la mente de alguien. Nadie se puede intervenir ahí, solo Dios interviene. Haga así, haga así. Diga, ¿por qué te abates, alma mía? ¡Qué buena, Dios mío! Cada vez que esté en angustia, cada vez que usted se encuentre abatido, desganado, desconsolado y todo lo que sea así, usted tiene que tocar su cabeza, tocar su alma y decirle: ¿por qué te abates, alma mía? Confía en Dios. David le habla a su alma. David le habla a sus emociones. Porque ¿qué jode cuando nosotros estamos jodidos? Las emociones. ¿A dónde ataca el diablo? A las emociones. Te trabaja tu mente. Mire, cuando una persona está en angustia, cuando una persona está así, mátate, mátate. ¿Dónde empieza a replicar? Mátate, mátate, mátate. Y empieza a maquinar. Por eso que Pedro decía: no olvidéis las maquinaciones de Satanás. ¿Y qué es lo que son maquinaciones? Son pensamientos bien pensados. Son el urde cosas bien pensadas para joderte la vida. Cada vez que nosotros estamos en dificultades, el diablo lo primero que hace es atacar tu mente. ¿Viste? Y más encima vaya a la iglesia. Y más encima le dais Gedeón a ese chico encachado. Entonces él dice, él le dice al alma: ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Miren lo que está diciendo. Aún le voy a alabar en la angustia. Aleluya. ¿Y qué hace David?
dice la Biblia que David se fortaleció, pero se fortaleció en Jehová Dios. Levanta tu mano, diga: me voy a fortalecer en Dios, diga. ¿Cuántos dicen amén? Voy a ir a donde mi amigui a ver si me da un hip hip hurra y me fortalezco. No, te va a hacer más mal tu amigui. Imagínate que tú pillaste a tu peor en nada, lo pillaste en malos pasos. Imagínate, ¿qué haces tú? No, voy a donde mi amiga que me dé un consejo. Y la amiga es más desordenada que tu marido. Y dice: hazle la misma, tonta. Mira lo que te aconseja. No. ¿Dónde tienes que fortalecerse? ¿Dónde tienes que ir a refugiarte? Cada vez que te pase algo, tú tienes que correr a Dios. Tú tienes que correr al templo. Diga amén. Tú tienes que correr y decirle: Señor, aquí estoy a pesar de lo que me está pasando. Líbrame de todo mal. Vamos, clame y dígale: líbrame de todo mal. Líbrame de mi angustia. Alma mía, espera en Dios. Él te responderá. ¿Cuántos creen que Él nos va a responder? Y vamos a salir adelante. Dije que vas a salir adelante. Dios te va a bendecir. Dios te va a levantar. En lo peor de tu vida, Dios está contigo. Aplauda al Rey de Gloria. Que Dios te bendiga. Él se fortaleció en Jehová Dios. Y eso está bien. Pero ¿por qué? ¿Por qué esperar la desgracia para clamar? ¿Por qué esperar estar dentro de un pez para clamar? Aquí está Jonás. En el peor momento de su vida. Él nunca se imaginó que una desobediencia lo podía llevar a ese lugar. En cualquier momento se sentía el mordisco del pez. Imagínese. En cualquier momento él sabía que estaba muerto. Me imagino cada segundo dentro de ese pez, cada minuto que pasó, él decía: ¿a qué hora me muero? ¿A qué hora me asfixio? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Sin saber que Dios había mandado un gran pez para que en ese lugar no se muriera Jonás. Dile a tu hermana al lado, dile: no te vas a morir, dile. Dios va a preservar tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué esperar estar dentro de un pez para clamar? Y todo pasa por no obedecer. Escúchelo, todo pasa por no obedecer. Si Jonás hubiese obedecido a Dios y él va donde tenía que haber ido, a Nínive, él no hubiese pasado estos problemas, estas pellejerías que estás pasando, no lo pasarías. ¿Por qué te vas a Tarsis si el Señor te mandó a otro lado? Él te mandó a predicar. Él te mandó a que vinieras al templo. ¿Por qué te vas a otro lado? Ve a Nínive. No, se fue a Tarsis. Te están diciendo a Nínive. ¿Por qué no lo haces como dice Dios? ¿Por qué yo no lo hago como dice Dios? ¿Por qué me tengo que buscar problemas? ¿Por qué quiero tener problemas con Dios? Entonces lo que está pasando, Jonás, no es una prueba, hermano. Es una desobediencia. Si el Señor te dice así, así tiene que ser. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si el Señor te dice aquí, aquí. Si el Señor te dice allá, allá. Pero obedezca a Dios. Levanta tu mano y diga: voy a obedecer al Señor. ¿Por qué no fue a Nínive a predicar? Escúchelo, nada le hubiese pasado. No lo habían echado al mar y ser tragado por ese pez. No le hubiese pasado nada de eso. Pero aún así Dios lo escuchó y lo perdonó. Nunca te olvides que Dios perdona. Esa es la garantía de ser salvo. Esa es la garantía de tener al Señor. Él nos escucha aún en la angustia. Aún siendo desobediente, Él te rescata. Dígame que no es lindo tener a Dios. Y si no tengo a Dios, ¿qué pasa cuando yo no tengo a Dios? ¿Qué pasa cuando yo no sé de Dios?
Por eso que es importante venir los martes, los jueves, los domingos, porque aprendo quién es mi Dios. Porque sin Dios, mire, o tener a Dios a media, no conocerlo, tú haces lo que los demás dicen. No, si pecaste, jodiste. No, tú no jodiste. Tú tienes un Dios que aún dentro del pez te levanta. Dígame que no es un pecado de desobediencia. ¡Pecado! Por eso que los pecados en la Biblia no tienen escala. ¿Sabían eso ustedes? Ah, no, tu pecado vale más. No. No. Eso tiene que tenerlo presente usted. A él no lo hubiesen echado al mar, pero aún así Dios lo perdona. Lo mismo le pasó a David. Diga, lo mismo le pasó a David. Aunque él estaba en la angustia, igual Dios lo perdonó. Aunque él no consultó a Dios, igual lo perdonó. Igual él lo levantó. Y es más, dice que no tan solo lo perdonó, lo fortaleció. Atención, lo fortaleció y le fueron devueltos todas las cosas que le quitaron. No, yo dije aquí en la iglesia decir aleluya. O sea, aquí no hay nadie que haya perdido nada. Si usted no ha perdido nada, no diga nada. Pero déjeme decir una cosa, si ha perdido algo, Dios también se lo va a devolver. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que yo estoy en esa parada. Yo estoy en esa parada. Yo sé lo que es estar angustiado. Es una desgracia más grande. Yo me acuerdo cuando todo lo que tocaba, ni siquiera lo tocaba, era mío. La gente venía, usted el pastor Mauricio, mire, le entrego todos estos lugares a usted. Tome, esto para usted. Tome, páguemelo como quiera. Así era la cuestión. Yo me tenía que haber quedado con muchas cosas. Pero cometí errores. Todos cometemos errores. ¿Y qué sucedió? Hasta que un día perdí las cosas gloriosas que Dios me... Millones. Miles de millones. Así como se lo digo, miles de millones. Lo perdí por hacer tonteras. ¿Pero qué sucedió? Pero Dios conocía mi corazón. Pero los cometí los errores. Entregar lugares que después, cuando yo pasaba por allí, ¿sabe la angustia que sentía? Yo cada vez que iba a Pan de Azúcar y miraba el lugar, me largaba a llorar. Pues yo decía, ¿qué estaría haciendo allí? Tuve a un día de construir esa iglesia. ¿Sabe lo que es? Como que el diablo te sacaba la lengua y decía, a la semana o al mes de vender ese lugar, me vinieron a ofrecer así un dineral. Y yo lo había vendido en una chaucha. ¿Sabe la angustia que se siente? Más encima endeudado. Pues sí, esa es la cuestión. Porque por último, si tú tienes, bueno, ya se perdió. Pero endeudado. Y más encima perder algo de mucho valor cada vez que pasaba por allí. Hasta que un día tuve que decirle, Señor, basta con esta angustia, basta de llanto, Señor. Yo no quiero llorar más por este lugar. Ayúdame, dame un lugar. Yo clamé en la angustia. Cuando uno clama en la angustia, Dios lo escucha. Pero hay que saber clamar. Señor, me rodearon las algas. Me rodearon, las olas vinieron encima. Y yo empecé a clamar. Pero si fue por culpa mía, perdóname. ¿Qué cuesta decir así? Nosotros le echamos la culpa a Pedro, a Juan y a Diego. No le eche la culpa a nadie. Usted es el único culpable. Ahí donde usted tiene que cantar y decir, culpable soy yo. Tengo que sacar una cancioncita. ¿Sabes cómo lloraba? Y Dios dijo, ya, por cuanto este exclamó, le voy a dar el pórtico. Yo siempre me preguntaba, ¿por qué no me dio en otro lugar? ¿Por qué me lo tiene que dar en Pan de Azúcar? Porque vos llorabas ahí en Pan de Azúcar, llorón.
Así fue. Pues. Yo digo, ¿por qué no lloré en San Joaquín? Levanta tu dedo profético, dile al lado, dile, no llores más, niñita, dile. Escúchelo, hermano. La consigna es que Dios te lo va a devolver todo. A lo mejor tú estás en esta parada, te han quitado todo, pero por no obedecer. Y tal vez estás aquí o estás en la casa angustiado, angustiada, o dando gritos de angustia. Tal vez estás en el mismo pez de Jonás, pero el Dios del cielo te está escuchando. Aún en el vientre del pez, en medio del problema, Él escucha tu oración. Por eso que esta oración me tiene loco. ¿Cómo una persona en medio de la angustia puede decir estas palabras? Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Oye, qué oración más linda. No, nosotros oramos y decimos, ay, Señor. El Señor le dice, Arcángel Miguel, ven. Oye, serafines, vengan. ¿Están entendiendo lo que llora esta? ¿Están entendiendo lo que llora este? A ver, escúchenlo. Ora a Dios. Clama en la angustia. Dile, perdóname. Me están rodeando todos. Todos me tienen cercado. Clame a Dios, háblele claramente. ¿Cuántos creen que tenemos un Dios que escucha? Él no es de palo, Él no es de yeso, Él está vivo. Él se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Ya no quiero predicar más, he predicado todo el día. Póngase de pie, por favor. Pero déjame enseñarte esto que escribí ahí en la soledad de mi oficina. Y lo escribí, está fresquito. ¿Cuántas veces decimos que lo que estoy viviendo es un proceso? Lo que Jonás vivió no era un proceso. Diga conmigo, lo que Jonás vivió no era un proceso. Lo que Jonás vivió era una consecuencia. No le llames proceso a lo que es consecuencia. Ay, qué tremendo, Dios mío. Han salido lindas frases, ¿no? Pero frases lindas, pero para hacerlas. Porque de repente nosotros tenemos problemas porque queremos. Es lo mismo que dije el domingo. Gente desobediente tú metes a tu casa. ¿Sabe lo que sucede cuando metes gente desobediente a tu casa? Lamentablemente vas a perder enseres. ¿Cuántas cosas tuvieron que echar los marineros de ellos que le pertenecían a ellos? Cosas que le pertenecían a ellos. Enseres de ellos tuvieron que echarlo al mar por culpa de un desgraciado que desobedeció. No, pero a nosotros nos encanta juntarnos con esas personas. ¿Cómo se llama esa palabra? Disidentes. Gente que no es fiel. ¿Y qué te pasó? Y nos gusta andar cagüineando con ellos. ¿Y qué te pasó? No, es que la pastora me puso mala cara. Es que la hija de la pastora es más pesada, Rusia. Amén, digo, ¿quién digo amén? Es que ese pastor el otro día saludó a todo el mundo y a mí no me saludó. Y allá va y se va a juntar con ellos. Y me enseña más despacito el piano. Aunque me gustó el piano, me escuché en la mañana. Me gustó el piano cuando estaba predicando. Me emocioné yo mismo.
¿Qué iba a decir? Entonces, de repente esa gente que se ha ido mal, que se ha ido como no debiera haberse ido, va y tú más encima lo admites en tu casa. Rebelde, ven, quiero hacerme rebelde contigo. Allí se pierden enseres. Qué buena, ¿cierto? Esa fue una frase del domingo. Entonces escúchelo. No llames a lo que está pasando proceso. No llames proceso a tu desobediencia. Eso es consecuencia de tus malas decisiones. Atención, son consecuencias de tu rebeldía. El estar dentro del P y pasar por peligro de muerte es consecuencia, atención, de tu orgullo. Levanta tu dedo profético. Dile al de al lado, sal de tu orgullo. Pero póngale orgullo. ¿Por qué no orar como él? ¿Por qué no decir, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó? Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodearon las corrientes. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, diga tú, sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Mas yo con voz de alabanza, mire lo que dijo, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación le pertenece a Jehová. ¿A quién le pertenece la salvación? Y yo ando echando en infierno a la gente. ¿Se fija o no? ¿Se pierde o no se pierde? La salvación le pertenece a Jehová. ¿Se perdió Jonás o no se perdió Jonás? Judas se fue al infierno. ¿Qué te importa vos? Soy argentino, por eso que digo vos. Levanta tus manos. Vamos, levante sus manos. Hay una atmósfera así como, no sé si la siente, como quererle decir, te pasaste, Señor. Como queriendo decir, gracias, porque aún en la angustia me escuchas. Gracias, porque me lo vas a devolver todo. ¡Ay, gloria! Dígale gracias, porque perdí uno, pero me vas a devolver varias. ¡Ay, gloria! ¿Cuánto han perdido uno? Yo he perdido, pero mire Dios, mire lo que me ha dado Dios. Aquí en Dios nada perdemos. Se recupera multiplicado. Dije que lo vas a recuperar multiplicado. Dios te ama. Levanta tus manos. Dile gracias, gracias. ¿Por qué no le cantamos algo lindo? Dígale gracias. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te bendecimos. En mi vida Exaltamos. sí